de Finanzas Públicas del IMCO. ¿Qué tal, Manuel? Bienvenido. Buenas tardes, Susana. Muchas gracias. Pues bueno, ustedes, estas organizaciones que se reúnen, afirman que los fondos estatales se están usando para premiar o para castigar a los gobiernos locales. Cuéntanos. Así es, pues desgraciadamente el caso de Chihuahua evidenció, evidenció 3 puntos fundamentales, ¿no? El primero, que el erario público puede ser usado discrecionalmente, como bien decías, para premiar a amigos políticos o para, pues justamente, disminuir o perjudicar las finanzas públicas de algunos estados que no están alineados con algún partido o alguna afiliación específica. El segundo punto que nosotros detectamos con el manejo del ramo 23 en particular, que son las provisiones salariales y económicas, pues tiene que ver también con una cuestión de pesos y contrapesos, en particular con la función que tiene nuestro Congreso de la Unión en la cuestión de fiscalización y de llamar a rendir cuentas precisamente a los funcionarios encargados de la administración y difusión de estos recursos públicos a nivel estatal. Y por último, pues también que es necesario terminar con un proteccionismo presupuestal que actualmente existe, en el cual los estados dependen prácticamente más del 80% de sus finanzas públicas de las transferencias que reciben de la Federación. Claro. Entonces, ¿ustedes hacen un exhorto a los legisladores para que llamen a una comparecencia al secretario de Hacienda? Así es, totalmente, al secretario y al subsecretario de Ingresos o de Egresos, es decir, encargados del ramo 23, como bien te mencionaba, es un ramo que empezó en 2005 prácticamente para cubrir obligaciones salariales de los funcionarios públicos y empezó prácticamente 90% de estos recursos se utilizaban para este tema. Actualmente el ramo 23 se utiliza para todo menos para cubrir estas cuestiones salariales. Está dentro de ese ramo el tema del Fonden, está un tema migratorio, seguridad pública, contabilidad gubernamental, es decir, es un cajón desastre lo que encontramos en el ramo 23, un uso discrecional de estos recursos. Hacemos un llamado al Congreso de la Unión a que justamente termine con este manejo discrecional de las finanzas públicas. Y además de este llamado, ¿cuál es la recomendación o también el exhorto que hacen para que esto no siga así, para que ya no haya un sistema con reglas laxas, con unas reglas poco claras? En primer lugar, disminuir este número de fondos que actualmente existen, no solamente en el ramo 23, en otro tipo de ramos. Encontramos, por ejemplo, duplicidades con el ramo 23, con el ramo 33. ¿En qué sentido? Por ejemplo, un fondo de fortalecimiento de la infraestructura estatal y municipal. ¿Está en ambos ramos? Está en ambos ramos, por un lado el 23 y por un lado el 33. Entonces, digamos, son funciones que conviene justamente ajustarlas a un solo fondo para que justamente su administración sea mucho más eficiente y un control mucho más adecuado. Entonces, en primer lugar, ese es lo que necesitamos, reducir el uso de estos fondos discrecionales sin reglas de operación. Vimos, por ejemplo, también en el caso del Fonden, qué fue lo que sucedió. Tiene unas reglas de operación bastante anticuadas, muy burocráticas, difíciles de operar, difíciles de entender. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el Fondo de Fortalecimiento Financiero para las Entidades Federativas, en el cual pues prácticamente no sabemos cómo se están haciendo estas metodologías de distribución de recursos públicos. En el caso de Chihuahua en particular, vimos que en el año 2016 había recibido cerca de 1.500 millones de pesos y el año 2017 solamente recibió menos de 60 millones de pesos. Bien, entonces esto es por el lado constitucional, esto tendría que ser a nivel constitucional. Por otro lado, llaman a una comparecencia por parte de la Secretaría de Hacienda. ¿Y qué hay de los estados en términos de transparentar y también en temas de asumir su responsabilidad de cobro de impuestos? Este punto que te mencionaba, tenemos que terminar con este proteccionismo presupuestal. Nosotros en otros estudios hemos encontrado una dependencia abrumadora de las finanzas locales hacia las transferencias federales. Más del 80% de los recursos de los estados vienen de las transferencias federales. Solamente los estados están generando cerca de 10% de sus propios ingresos. Esto quiere decir que no están aprovechando sus facultades impositivas, no están recaudando sus impuestos, es decir, prácticamente tienen un desorden local en sus finanzas. Bien, pues como conclusión, pues, ¿cuál ha sido la respuesta por parte de las autoridades hacendarias? Pues justamente un tema
que sigue pendiente es la reglamentación del ramo 23 de cada uno de sus fondos específicos. Esperemos que así sea y sobre todo también que hagan transparente pronto estas metodologías de distribución de recursos. Pero no han contestado a esta acción que ustedes realizaron. La respuesta oficial pues fue en el caso de Chihuahua, que había habido una confusión en el número de cuenta bancaria y los convenios tienen una duración de un ejercicio fiscal de un año, entonces pues terminado el siguiente ejercicio fiscal, este convenio queda prácticamente sin efectos, ¿no? Bien, pues gracias por darnos esta información tan valiosa que pues ojalá que pronto veamos mayor transparencia, rendición de cuentas sobre esto y pues los cambios constitucionales que son necesarios para tener un mejor ejercicio del presupuesto estatal. Gracias a ti. Muchas gracias, Manuel Guadarrama, coordinador de Finanzas Públicas de el IMCO. Hasta luego. Gracias. Y nos vamos a otra información porque el día de hoy el secretario de Energía, Pedro Joaquín Colwell, anunció la primera convocatoria para la licitación de líneas de transmisión eléctrica, que en este caso será para conectar a la península de Baja California con el Sistema Interconectado Nacional de Electricidad. Se trata del proyecto de interconexión del sistema aislado de Baja California con el sistema interconectado